Bien. Autores como Benjamin, ¿sí? Y a pesar de que, por ejemplo, la autora que nosotros tenemos para leer, va a colocar a Benjamin dentro de esta mirada frankfurtiana, porque Benjamin dialogaba, tenía diálogos con Adorno y Horkheimer y tenía diálogos con los principales referentes de la escuela de Frankfurt. Benjamin no va a pensar exactamente lo mismo, ¿sí? Respecto de estos productos hechos por los medios de comunicación o hechos por la industria cultural en cuanto a qué pasa entre ellos y los receptores y qué habilitan esos discursos, ¿sí? Entonces, Benjamin, que si bien es contemporáneo a Adorno y Horkheimer, aunque él no puede escapar, no termina de escapar de Europa y se suicida porque no puede terminar de escapar de los nazis, no llega al exilio norteamericano. Williams, ¿sí? Que lo vamos a trabajar en la unidad 2 desde la perspectiva de la mirada que él tiene de las tecnologías, que pertenece a los estudios culturales de Birmingham, ¿sí? Empieza en los 60 fuertemente a tener presencia, entonces Benjamin en los 40, Williams en los 60, Martín Barbero y García Canclini, que son latinoamericanos, en los 80, ¿sí? A partir de estas lecturas, ¿sí? Estos autores nos van a permitir pensar en los mestizajes, en las mixturas, perdón, y en la impureza de los géneros. Es decir, no hay géneros puros. Todos los géneros están mestizados, mixturados, ¿sí? Entonces, pensarlo desde un lugar de arte elevado o arte para las masas es una mirada dicotómica, ¿sí? Y reduccionista de las prácticas y las experiencias culturales. Estos autores, ¿sí? Digo estos porque son todos hombres, es muy difícil encontrar referentes mujeres, eh, ahora hay como mucha más visibilidad de las mujeres en el campo, no es que no había autoras, producían, pero no adquirían la visibilidad o no eran editadas con la misma facilidad que los hombres. Por eso, bueno, Federici ahora es una autora referente, pero que se ha vuelto referente en en esta última década, digamos, a pesar de que, por ejemplo, es contemporánea de Foucault, ¿sí? Bueno, eso es una nota al margen. Entonces, estos autores nos permiten pensar las narrativas y las estéticas de los medios de comunicación como nuevo sensoria, que es un término de Benjamin, es decir, como nuevas lógicas de percepción, ¿sí? Introducen nuevas lógicas de percepción que tenemos que tener en cuenta, nuevas narratividades que no hay que descartar, y especialmente si una es una investigadora respecto de las producciones de las industrias culturales, ¿sí? O un comunicador. ¿Sí? No podemos pensar desde la mirada negativa respecto de los géneros emergentes de la industria cultural. ¿Sí? Y esta cuestión es que no hay un solo tipo de consumo cultural, es decir, no hay uniformas, por más que los medios sean masivos en el sentido de un mismo mensaje para muchos receptores, ¿sí? Y por más que eso sea parte de esta lógica del broadcasting, que ya vamos a ver en la unidad 3, que ciertamente se quiebra un poco con Internet y la idea del narrowcasting, que trabajan algunos autores y autoras, ¿sí? Más allá de que entonces el mensaje sea uno para muchos, las recepciones de esos mensajes van a depender de los contextos. Es decir, no hay un consumo uniformado, ni hay un solo tipo de consumo cultural. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, esta idea del receptor que introducen los estudios culturales desde esta tradición, ¿no? Benjamin y Williams, retomando a Benjamin, a Williams y a otros de la escuela de Birmingham, y haciendo anclaje Martín Barbero, García Canclini, Matelart, Schmuckler, en América Latina. Bien, hasta ahí, más o menos, espero que se entienda. Bien, aquí introducimos entonces algunos conceptos de la autora, que es mujer, pero es un texto bastante reciente,
de Barcenilla Tirapau, que ahí esto que les decía, que si bien Barcenilla Tirapau vincula a Benjamin con la mirada negativa, ¿no? Una mirada un tanto apocalíptica o distópica de Adorno y Horkheimer respecto de la pérdida de la autonomía del arte, es decir, el arte entendido como autónomo, como separado de toda postura política y de todo interés del mercado, es decir, el arte autónomo como un arte por el arte, ¿sí? Como, bueno, con este arte no vamos a ganar plata, vamos a que la cosa sea bella, que nos mueva la reflexión, pero no va a ser parte del mercado, porque el mercado es malo. A ver, el mercado es lo que nos constituye, por eso yo les decía, desde el siglo XV, que nos organizamos en el proceso moderno, ¿sí? Entonces no podemos salirnos del mercado. Esas obras también estaban atravesadas por el mercado. Pero bueno, Adorno y Horkheimer creían en una posibilidad de un arte autónomo, ¿sí? Que era el que iba a generar la liberación, pero Benjamin no tenía esta idea de la autonomía del arte. Por eso cuando habla de la reproductibilidad técnica, que es un término que vamos a retomar en la unidad 2, es decir, y esa pérdida del aura en el proceso de la reproductibilidad técnica, lo que dice Benjamin es, eso es algo que hay que retomar y tener en cuenta, porque ahora ese arte se vuelve popular, alcanza a más personas. Podríamos decir se democratiza, aunque es una palabra que usada así es como que queda media lavada de sentido, pero llega a más gente. Es decir, ¿cuántos y cuántas conocemos la Gioconda? Está ahí, esa que está ahí igual. Ay, de este lado tengo que hacer. Estoy invertida y no me sale. Bueno, ¿cuántos de nosotros y nosotras conocemos la Gioconda por las reproducciones que hay de ella? Y cuántas porque realmente la vimos en presencia en el Museo del Louvre. ¿Sí? Si solamente estuviera ahí, ¿podríamos acceder a eso que forma parte del repertorio cultural de la humanidad? Entonces lo que dice Benjamin es que esa reproductibilidad técnica hace perder el aquí y el ahora de la obra de arte, sí, pero eso no es algo negativo. Al contrario, permite un mayor acceso a esas obras de arte y permite correr al arte de esa mirada de que debe ser autónomo, de que debe estar desprendido del mercado, ¿sí? Y que debe ser un arte para la reflexión y la contemplación. Es decir, hay un arte que forma parte de la vida, ¿sí? Entonces yo puedo tener ahí, bueno, ahí colgada una reproducción, en realidad esa es la versión de Duchamp, de la Gioconda, ¿sí? Porque el arte, porque la reproductibilidad técnica permite eso, ¿sí? Permite ese acceso, que no permite, y no era posible sin esa reproductibilidad técnica. Entonces, lo que quiero marcar con esto es que Benjamin no tiene esa postura negativa y apocalíptica que sí tienen Adorno y Horkheimer, y de hecho hay unas discusiones entre estos autores. Bien, bueno, entonces, Benjamin ve una potencialidad en esa pérdida de la autonomía del arte. El arte, al volverse masivo, o sea, al ser producido en serie, ¿sí? Muchas copias de la Gioconda, se populariza, ¿sí? La Gioconda se vuelve conocida por todos. Y al mismo tiempo también adquiere otro carácter político, ¿sí? Porque puede servir, pensaba Benjamin, para la liberación porque le habla a la gente del modo en que la gente habla, que es algo que Adorno y Horkheimer no tenían en cuenta. Esto de pensar, decían acá incluso acá abajo está para que lo voy a leer así queda más claro, que las producciones de la industria cultural les hablan a las personas en sus lenguajes, las interpelan, es decir, nos hablan en el lenguaje del humor, nos hablan en lenguajes que estamos acostumbrados, ¿sí? De la ironía, por ejemplo, o los formatos, los modos narrativos que utilizan, por ejemplo, el meme. ¿Por qué el meme es tan popular en el sentido de tiene tanta propagación? Porque nos habla en lenguajes y nos interpela desde lugares que forman parte de nuestra experiencia, de nuestras prácticas, ¿sí? Entonces, Benjamin veía esta interpelación y ese uso
de las industrias culturales de los lenguajes de las personas, ¿sí? Y por eso se lo alejaba de la idea de Adorno y Horkheimer, que sostenían que el arte debía hacerse alejado de ese lenguaje popular, para preservarse del mercado, como les decía, y así ser un arte para la liberación a pesar del pueblo. Es decir, a pesar de que yo no entienda nada de eso que me están mostrando, porque sea muy elitista y porque no entienda, porque no me habla en un lenguaje que es comprensible para mí, ese arte me iba a liberar, según Adorno y Horkheimer. Eso era mejor que banalizar el arte atravesándolo por el lenguaje de la industria cultural. Es decir, eran elitistas, porque cuando uno quiere que les otros no te entiendan lo que estás diciendo, es porque tenés una mirada de lo cultural asociada a una alta cultura, entre comillas. Bien, sigamos. Y en este sentido, acá está Martín Barbero, les propongo, yo ahora no lo voy a pasar porque dura unos minutos, pero que vean este fragmento de una entrevista que le hacen Jorge Huergo y Kevin Morawicki a Jesús Martín Barbero, en el que Barbero habla del escalofrío epistemológico. Sabemos que Barbero es español, pero que se fue a vivir a Colombia y se radicó en Colombia, también vivió en México, pero ya tiene la ciudadanía colombiana, ella vive ahí hace un montón, que ha hecho gran parte de su producción y sus reflexiones desde América Latina. Y ahí cuenta una anécdota cuando él y otros teóricos y teóricas, otros académicos, se enteran que hay una película que ha estado mucho tiempo en cartel. Entonces dicen, vamos a ver esta película, como diría cualquier comunicador que se precie, con un interés por lo que pasa, para ver por qué esta película ha estado tanto tiempo en cartel. Y van y ellos no entienden por qué la gente llora en la película. A ellos les causa gracia. Dicen, es una película malísima, mal la trama, la dirección, todo mal. Pero la gente sale conmovida. O sea, y además creo que en un momento cuenta que los retan porque se están riendo en el cine y demás. Entonces lo que dice Barbero es, en vez de decir, como hubiesen dicho Adorno y Horkheimer, todas esas personas que estaban ahí en el cine son idiotas y están alienados y no son tan intelectuales ni tan inteligentes como yo, ¿sí? Como diría Homero Simpson, que es intelectual e inteligente. Lo que él dice es, bueno, tengo que ver por qué la gente sigue yendo a ver esta película. O sea, ¿por qué salen llorando? Y entonces manda a los estudiantes a hacer entrevistas a la salida del cine y que le pregunten a esas audiencias qué les había interpelado de la película, qué les había gustado, por qué estaban conmovidas. Bueno, y ahí resulta ese escalofrío de darse cuenta de esto que decíamos antes, de que no todos los consumos culturales, ahí quedé en el globito, son iguales, de que no hay un solo tipo de consumo cultural y que la recepción siempre es situada y contextual y tiene que ver con nuestras prácticas y nuestras experiencias. Eso no quiere decir que sea individual, ¿sí? No es que yo produzco mis propios sentidos aislados, no, porque el lenguaje es una construcción colectiva, digamos, y social, pero esos sentidos van a tener que ver con mis trayectorias formativas, con mis redes de contacto, quiénes son mis amigos, con quiénes me vinculo, mi familia, mis amigas, ¿sí? Con mis experiencias que me pueden interpelar, con aquello que conozco y he visto, con lo que puedo vincular ese nuevo producto de la industria cultural. O sea, escucho una canción que se parece a una canción que escuchaba cuando era chica, ¿sí? Esto que dice Silverstone, de que los medios forman parte de la textura de nuestra experiencia. Entonces, bueno, ahí eso interconecta con experiencias previas, con prácticas. Por eso no hay un solo tipo de consumo cultural. Y por eso no es homogénea o uniformado. Bien. Bueno, entonces les recomiendo, hacen clic acá en la imagen, cuando les deje el PDF abajo en el aula, hacen clic en la imagen para ver este video de la entrevista. Para ver esto también desde dónde nos posicionamos metodológicamente como comunicadores y comunicadoras.